Buenas tardes, mi nombre es Ángela Ramírez Ramos, aspirante a la licenciatura de Desarrollo de Software. El informe final, el tema será evolución del sistema Android en los últimos 3 años en dispositivos móviles o dispositivos celulares. En la presente exposición daremos a conocer la evolución del sistema operativo Android. Los últimos 3 años en la telefonía móvil, como lo describí, sabemos que en la actualidad es una versión popular y de las más utilizadas tanto en teléfonos como tabletas, por su fácil acceso, el cual cuenta con una interfaz gráfica muy práctica, didáctica, que llega al usuario final. A continuación describiremos algunas características principales que deberemos de conocer de los últimos 3 años de esta evolución de este sistema operativo. Para dar inicio vamos a observar, introducirnos un poco en la historia de qué es Android. ¿Ok? Vamos a continuar. Como podemos observar, tenemos que hacernos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el sistema operativo Android? Es una plataforma de software para dispositivos móviles que incluye un sistema operativo con aplicaciones base. Es decir, Android es un conjunto de herramientas y aplicaciones vinculadas a una distribución para dispositivos móviles. Lo que lo hace diferente de otros sistemas es que está basado en un núcleo, como lo mencionamos, en este caso sería el núcleo Linux. Este sistema tiene una multiplataforma libre y gratuita, mejor conocida como código abierto. Este sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono, es decir, como el GPS, las llamadas, las agendas, de una plataforma muy sencilla. Es un lenguaje de programación muy conocido y es Java, ¿no? Como todos los conocemos, Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al igual que otros sistemas operativos para la telefonía como iOS, Symbian y BlackBerry OS. ¿De acuerdo? Vamos a dar a conocer ahora la introducción a la historia de la telefonía. Vamos a describir desde cuándo empiezan a ser Android y cómo es que llega a ser pues uno de los sistemas operativos mundialmente reconocidos. Android era un sistema operativo para móviles prácticamente desconocido hasta que en el 2005 Google lo compró. No fue hasta noviembre del 2007 que solo hubo rumores, pero en esta fecha se lanzó la alianza de auricular abierto que agrupaba a muchos fabricantes de teléfonos móviles como Chipset y Google, y se proporcionó la primera versión de Android junto con el SDK. Que es el SDK, es el kit de desarrollo de software que se le entrega a los programadores para que empezaran a crear las aplicaciones para este sistema. Aunque los inicios fueron un poco lentos debido a que se lanzó antes el sistema operativo que el teléfono celular, rápidamente se ha colocado como el sistema operativo de móviles más vendidos del mundo, situación que alcanzó en el último trimestre del 2010. Estamos hablando que fue la muestra más la última, pero es la más grande. En febrero de 2011 se anunció la versión 3.0, llamada con nombre en clave Honeycomb, que está optimizado para tableta en lugar de los teléfonos. Por tanto, Android ha trascendido a teléfonos móviles y pues espera trascienda para otros dispositivos muchísimo más grande, ¿no? Es como la meta de Android. Vamos a continuar con los tipos de dispositivos móviles. Actualmente Android se hace presente en la telefonía celular, en los equipos tablet. Hablar de estos dispositivos es indicar que el sistema operativo móvil pues son mucho más simples, ¿no? Están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles, las diferentes maneras de introducir información en ellos, pues es demasiado accesible. Para entender qué función tiene el sistema Android en los dispositivos móviles, tenemos que hablar de 3 características principales: kernel, middleware, el entorno de ejecución de aplicaciones, la interfaz de usuario, y para ello lo describiremos
paso a paso para que entendamos un poco de qué estamos hablando. Para el caso de kernel, es un núcleo que proporciona el acceso a los distintos elementos del hardware del dispositivo, es decir, todo lo tangible. Ofrece distintos servicios a las superiores como lo son los controladores o los drivers para el hardware, la gestión de procesos, el sistema de archivos y el acceso a la gestión de la memoria. Por eso es muy importante kernel dentro de los dispositivos móviles. Otra parte complementaria es el middleware. Es un conjunto de módulos que hace posible la propia existencia de aplicaciones para los celulares. Es totalmente transparente para el usuario y ofrece servicios claves de motor de mensajería y comunicación, como codes de multimedia, ejemplo, interpretar las páginas web, la gestión de dispositivos o la seguridad de estos mismos. En conjunto, kernel con middleware hacen el entorno de la ejecución de las aplicaciones, que consiste en gestionar las interfaces programables abiertas por parte de los desarrolladores para la creación del software, ¿okay? Que es el desarrollo de los programadores en sí, como el SDK, que ya habíamos mencionado anteriormente. Estos últimos tres se conjugan para hacer una interfaz de usuario. La interfaz facilita la interacción con el usuario y el diseño de la presentación visual para una aplicación. Los servicios que incluyen esta interfaz pues son los componentes gráficos, ¿no? Botones, pantallas, listas, etcétera, para el marco de la interacción del usuario final con nuestro dispositivo móvil. Aparte de estas capas, obviamente también existe una familia de aplicaciones nativas del teléfono que ya suelen incluir los menús, los marcadores de números para teléfonos, etc. Vamos a hablar de las versiones, que es lo que se enfoca a esta exposición, y vamos a comenzar con la pequeña introducción para que conozcamos por qué son tan importantes las versiones que está lanzando Android año con año. Las versiones de Android. Esta se inició con el lanzamiento de Android Beta en noviembre del 2007, la primera versión comercial que se puso a prueba. Obviamente se lanzó con la versión Android 1.0. Fue lanzada en septiembre del 2008. Android es un sistema operativo desarrollado por Google y por la Open Hat Alliance, que ya lo habíamos hablado anteriormente en la historia, si se dan cuenta. Y había visto pues un número de actualizaciones a su sistema operativo base original desde su lanzamiento, ¿no? Es decir, estas actualizaciones típicamente corrigen fallas de programas y agregan nuevas funcionalidades a cada una de las versiones. ¿Correcto? Han sido desarrollados bajo un nombre en clave y sus nombres siguen un orden alfabético, es decir, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honey Cup, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, lanzado en agosto del 2016, y ya el tan anunciado Android Oreo. Si se dan cuenta, están en orden alfabético. Cupcake, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O, que sería la versión Oreo. Cada una de ellas va enfocado pues a un complemento o a un caramelo, a una dona, a una galleta de Navidad, a un chocolate Kit Kat, y en la última que viene pues sería la Oreo 8, que es a una galleta, si se dan cuenta. O bueno, pues, sin no haber percatado, también los iconos que les pongo aquí abajo pues vienen el significado de cada uno de ellos, ¿no? El cupcake, el pastelito, la dona, la galletita de Navidad, el Kit Kat, que es el chocolate, y el Oreo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito ya de las versiones liberadas en los últimos 3 años, y solamente voy a enfocarme a las características principales, porque las mejoras son demasiadas, ¿no? Es una lista interminable, pero las agrupé en las más destacadas o en las que más podemos detectar nosotros como usuario final.
El 19 de abril del 2015 se lanzó la primera versión, que fue la 5.1 y la 5.1.1, que fue Android Lollipop. Aquí las características que destacan son la protección de dispositivos. Es decir, si un dispositivo se pierde o es robado, permanecerá bloqueado hasta que se inicie sesión, ya sea con tu cuenta de Google o incluso si el dispositivo se restablece a la configuración de fábrica. Esto lo hemos realizado algunos y bueno, pues cuando lo he robado, pues obviamente podemos instalar nuestra cuenta en otro dispositivo y recuperar cierta información, o bien cuando pues no sé, nos da algún problema el celular y lo reiniciamos a modo de fábrica. La otra novedad fueron las llamadas de voz de alta definición. Las llamadas ya eran claras entre dispositivos con Android 5.1 y versiones compatibles. Había más fidelidad en el audio. Para la versión 5.1.1 se mejoró notablemente la estabilidad y el rendimiento. Hubo mejoras de seguridad, de velocidad y de estabilidad. Estas se fueron corrigiendo, como lo dijimos. Cada actualización es lanzada para corregir o adherir a algunas características. La versión siguiente fue el 5 de octubre del 2015 con Android Malvavisco. Característica principal de esta fue la administración de permisos, en donde podíamos decidir qué permisos se pueden acceder a cada aplicación, como los permisos de calendario, contactos, cámara, micrófono, mensajes, sensores de teléfono y ubicación, como algunas páginas que nos dicen deseas que tomemos la ubicación actual para poder continuar o para darte opciones, esa parte, ¿no? Hubo soporte para huellas dactilares también. Pues ahora Android está realizando una restauración de copias de seguridad de datos completas y automáticas de nuestras aplicaciones tras cambiar de dispositivo o tras restablecer de fábrica para continuar con nuestros datos y partidas, ¿no? Que se mejoró de la 5.1.1 a la 6. Hubo también un cambio importante que fue el de la interfaz para tablets y el modo de no molestar. Este ya fue activado en las tabletas. Hubo nuevos emóticos disponibles, hubo una mejor conectividad, obviamente en las redes inalámbricas. Para diciembre del 2015 se lanzó la 6.0.1 Android Malvavisco. Esta es la otra característica, que fue la liberación del doble toque en el botón de encendido para la cámara, la rapidez y la estabilidad, menú de copiar y pegar, que eran funciones más rápidas, solucionaban problemas con el Direct Share. Hubo más opciones en la barra de configuración rápida y podíamos agregar ahí varios iconos. Ya para la versión 7, la versión turrón, se lanzó el 22 de agosto ya del 2016. Las principales características de mejora fueron las animaciones. Aquí se incorporó la opción de multiventana de forma nativa, es decir, que ya vivía en el sistema operativo. Era posible arrastrar el contenido de una aplicación a otra. Hubo mejoras en el uso de la batería, con un modo más agresivo que detectaba el movimiento del dispositivo cuando era transportado, y esto mejora el encapsulamiento de la batería para la larga duración. La optimización de uso de la memoria RAM y aplicaciones en segundo plano. Aquí sí nos damos cuenta, pues estaban basados sobre todo en el almacenamiento, en las aplicaciones nativas y en el rendimiento de la batería. Ya para el agosto 2017 se lanzó Oreo, la versión 8.0, el 21 de agosto. Esta es la última versión, es la característica principal. Se enfoca en la sencillez y en la seguridad. Es decir, aquí se relacionaron algunas características que fueron Google Play Protect. Esta la podemos identificar cuando tenemos la opción de instalar alguna aplicación y dice confía en la fuente confiable, o esta fuente no es confiable y representa un riesgo para tu teléfono móvil. Ya tenemos la opción de decir sí o no. Creo que la mayoría lo hemos detectado. Se añadió una nueva aplicación que era la de Picture and Picture, imagen e imagen, que está mejorando pues la versión gráfica de estos últimos dispositivos celulares.
En base a toda esta investigación, chicos, realizamos una encuesta a una población de 10 personas de diferentes edades y de diferente género y de diferente ocupación. A continuación les voy a presentar los resultados de estas gráficas y vamos a hablar un poquito de cada particularidad de cada una de ellas. ¿Okay? Se realizó la encuesta, hubo la diferencia de edades de entre los 20 años hasta los 34 años. En este caso, la evolución del sistema en los últimos 3 años se hizo a esta población, en donde fueron preguntas asertivas, ¿no? Acerca de si conocemos qué versión estamos utilizando, cuáles nos han parecido las mejores funciones, etcétera. En el caso de mi encuesta, el género femenino fue en su totalidad casi el 100% contra 3 hombres que fuimos encuestados, ¿ok? En el caso del femenino hubo desde los 20 a los 42 años. Entre el género masculino destacan de 32 a 35 años, como se puede explicar en la siguiente gráfica, ¿no? Edad de los encuestados del sexo masculino, 32 a 35, del sexo femenino, de los 20 a los 42, y las ocupaciones fueron muy variadas. Fue administración de procesos, ama de casa, coordinador de una mesa de ayuda, un operador de una mesa de servicio, un analista de la mesa, un estudiante, 2 ingenieros de soporte en sitio y un coordinador del departamento de redes, ¿ok? Vamos a empezar con la primera pregunta y checamos los resultados. ¿Conoce la versión de sistema operativo Android que está utilizando actualmente? Aquí, chicos, lo divide entre femenino y masculino para que podamos ver la diferencia entre quién está más al pendiente de estos detalles en su teléfono a la hora de comprarlos y a la hora de utilizarlos. La población de encuestados se traduce a 7 mujeres y 3 hombres. En la primera pregunta, pues detectamos que las 7 mujeres encuestadas, solo 2 de ellas desconocen qué versión de sistema están utilizando. Y por otra parte, en el masculino, de los 3 encuestados, solo 2, más bien solo 1 conoce la versión que está utilizando y los otros 2 la desconocen. Para ello, pues generé algunas pequeñas gráficas de porcentaje en donde el femenino, pues de su 100%, el 22% no conoce la versión, el 78% conoce la versión que está utilizando. En el género masculino, el 40% desconoce qué versión y el 60% sí. Cabe destacar que esto solamente es una muestra de 10 personas, ¿sale? No es nada global. En la segunda pregunta se realizó ¿qué versión de Android le pareció la mejor opción? Obviamente va enfocada la pregunta a las personas que contestaron sí en la primera. Los últimos, como lo dijimos, fue Android Lollipop, Malvavisco, Nugget y la otra opción que no tenía ningún conocimiento. En esta parte, pues sí, más del 50% supera a la versión Lollipop, que es una versión recientemente ya rezagada en el mercado. ¿Sale? El mayor número de ventajas localizada en el sistema Android con un 50% fácil de usar y con un 40% de múltiples aplicaciones. Pues que son las más reconocidas por estos usuarios, ¿no? Aquí cabe destacar que pues estamos más familiarizados con la versión Lollipop, entonces pues sí es una versión que, como ya lo vimos anteriormente, ya está un poquito rezagada en el mercado y eso también denota mucho pues qué es lo que está actualmente ahorita predominando, ¿no? En la pregunta número 3 se realizó ¿por qué ventajas utilizan los teléfonos móviles en sistema Android? En este se obtuvo un 50% de aciertos, en donde indican que lo utilizan porque es muy fácil de usar y porque tiene múltiples aplicaciones. Esto pues lo hace más atractivo a reserva de todos los demás sistemas operativos. Para la pregunta número 4 indicamos ¿qué fallas en sistema detecta en los dispositivos con sistema Android con mayor frecuencia? Aquí el 60% contestó que se pasma el sistema, el 40% que no retiene batería, pero
Esto va aunado a que la versión Lollipop pues no tenía las características de mejora como la 7.0 que ya vimos anteriormente, ¿ok? Vamos a continuar con la pregunta 5. ¿Su experiencia con Android es mejor con qué dispositivos? El 80% contestó que con el teléfono celular y solo el 20% con los dispositivos tablets, ¿ok? Aquí también pues se denota que la mayor presencia en Android pues es en los teléfonos celulares. Para la pregunta número 6, ¿cuál fue la última versión de Android 8.0 en donde hubo énfasis en la seguridad? Les pedimos a los encuestados que nos indicaran en qué características las ha detectado. Es decir, la 8.0 hace énfasis en la seguridad, pero en qué características nosotros como usuario final la detectamos. El 50% indicó que pudo decidir si deseaba instalar las actualizaciones o no en el dispositivo, y el otro 50% indicó que lo detecta antes de realizar una instalación de aplicaciones, me indica si las fuentes son confiables o no. Entonces estas son las mejoras que se realizaron en la 8.0 y a mi parecer pues sí se detecta, ¿no? Que ya lo indicamos, 50 y 50% están empapadas de estas mejoras de la versión 8.0. Para la pregunta número 7 indicamos, en temas de almacenamiento, ¿considera que Android ha mejorado? El 60% indicó que sí y el 40% indicó que no. Aquí, bueno, la pregunta 7 va a tener una relación con la 10 y ahorita se los comento. La pregunta 8. ¿Qué funciones le parecen más atractivas de Android? El porcentaje mayor de un 40% fue de mejoras en el uso de la batería. El 30% fue dividido entre economizador de consumo de datos y mejoras en el uso de la batería. Para la pregunta número 9, ¿las aplicaciones en segundo plano son funcionales para usted? El 70% indicó que sí, son funcionales, les interesa, y bueno, pues esto denota una mejora en las versiones que habíamos mencionado. Para la última pregunta, ¿le agrada la opción que ofrece Android al sincronizar con su cuenta de Google Chrome? Aquí el tema estuvo dividido con el 70% que indicó que sí le agrada usar su cuenta de Google sincronizada al dispositivo Android, y el otro 30% indican que no. Para las personas que indicaron que sí, habíamos indicado que la pregunta 7 iba relacionada con la 10. ¿Por qué? Porque Android realizó esta opción de que se sincronizaran las cuentas para mejorar el uso de almacenamiento, y no todas las aplicaciones que descargamos desde Google Play consuman memoria RAM, ¿ok? Interna de nuestro dispositivo. En conclusión, chicos, los resultados obtenidos podemos indicar que el 78% de un grupo de 10 personas conocen la versión de sistema Android que está operando. Sin embargo, no conocen a ciencia cierta cuáles son las mejoras que representa cada una de ellas. Asimismo, pues el 50% de los usuarios de Android se caracterizan al sistema por contener múltiples aplicaciones que son gratis, lo que para ellos lo hace más novedoso que los sistemas en competencia con este mercado, ¿no? Por otra parte, el tema del almacenamiento está relacionado con la sincronización de la cuenta por Google Chrome con nuestro dispositivo, misma que los usuarios no están conformes con esta sentencia de uso, por lo menos el 30%, ¿no? Del 100%, lo cual habría que considerar, ya que tomemos en cuenta que solo se tomó un muestreo en una población de 10 personas. En resumen, la mitad de los usuarios utilizan Android, pero desconocen sus ventajas en cada versión liberada o en cada actualización, pero los atrae las aplicaciones gratis, con las que son compatibles en el dispositivo móvil, y solo un mínimo de porcentaje que del 100% pues nos otorga un 30% que está utilizando una versión diferente a Lollipop, que es lo que comentábamos, nos hemos estancado en esa versión, ¿no? Siento que este es el tema más destacado y el más popular, lo cual indica que estamos en un tanto atrasados en dispositivos con nuevas versiones, siendo que ya estamos en una versión 8.0.
De mi parte pues fue todo, les agradezco mucho y bueno, pues espero les haya servido un poco estas características para poder definir cuando adquieran un equipo y revisen las características del sistema operativo Android y conozcan un poco de lo que van a comprar y de lo que van a consumir y puedan explotar esta experiencia en sus dispositivos. De mi parte es todo, les agradezco mucho. Gracias por su atención.